a todos por su atención y por darse el tiempo para atendernos y para aprender un poco más sobre los conceptos y las nuevas tecnologías que Bosch está desarrollando para el mercado de incendios. Me presento un poquito. Yo estoy encargado de la línea de detección de incendios para América Latina. Estoy basado en Bogotá, Colombia, y la idea para este webinar del día de hoy es que ustedes conozcan un poco más de la tecnología de Video Fire Detection que Bosch ha desarrollado y lanzó al mercado este año. Aviotec no es solamente una cámara, es una solución de detección de incendios, y les voy a ir mostrando el día de hoy algunos conceptos básicos de cómo se diseña y en qué aplicaciones se debería usar y en qué aplicaciones es mejor que se use. Entonces, empecemos con la agenda de la presentación del día de hoy. Primero voy a hablar un poquito del tema de cómo se compara Video Fire Detection versus la detección normal, dónde están las limitaciones de una y otra, cómo funciona Video Fire Detection, la tecnología básica y requisitos para el diseño y la utilización de Video Fire Detection y algunos tips de aplicación y diseño. Entonces, empecemos con la comparación entre la detección convencional. Cuando uno diseña un sistema de detección de incendios, usualmente tiene tres objetivos principales. Primero, que la detección sea confiable, porque estamos hablando de salvamento de vidas. Segundo, que sea rápida, es decir, que la señal que se reciba del panel de incendio sea lo más rápido posible para ayudar a las personas para que puedan evacuar, y obviamente también reducir el tiempo de exposición del fuego para reducir los daños en el lugar en el que se presenta el siniestro. Y el otro objetivo es la robustez contra falsas alarmas, porque se entiende que la falsa alarma no solamente puede causar pérdidas económicas por interrupción de negocio, sino que además en un lugar muy concurrido, como un centro comercial o un aeropuerto, las falsas alarmas pueden causar pérdida de vidas humanas. Entonces, el objetivo de un sistema de detección de incendios, los objetivos de un sistema de detección de incendios, siempre son tener detección confiable, que además de confiable sea rápida y sea robusta en contra de falsas alarmas. Cuando yo hablo de detección convencional, y no me refiero a convencional en el sentido de que son detectores solamente de contacto seco, sino me refiero a convencional lo que conocemos en el mercado de incendio: detectores de humo, detectores de temperatura, barreras de detección de humo, aspiración, cable detector o cualquier tipo de tecnología de las, digamos, conocidas. Hay ciertas aplicaciones en las que esas tecnologías tienen limitaciones o el tiempo de detección, como vamos a ver más adelante, es muy alto, y por lo tanto es necesaria la aplicación de otra tecnología como soporte para garantizar que la detección sea rápida, confiable y que no existan falsas alarmas. Entonces, así yo tenga detectores de tecnología de punta, como por ejemplo aspiración o barreras de largo alcance de última tecnología, siempre la detección normal confía en que el fenómeno del fuego, el humo, la temperatura, los productos que dependen del fuego, tienen que viajar desde el lugar donde se inicia el fuego físicamente hasta donde está el detector. Las partículas de humo, la temperatura, tienen que viajar hacia donde se encuentra el detector. Entonces, por eso, ahí viene la diferencia con Video Fire Detection. La detección de video se hace en la fuente, y vamos a ver más adelante qué significa eso. El tiempo de detección depende obviamente de la altura del techo. Mientras más alto sea el techo, mientras más arriba esté un detector, más tiempo le va a tomar al detector lograr la detección de humo o de temperatura. Y obviamente en lugares donde tengo techos muy altos, por ejemplo atrios, aeropuertos o centrales hidroeléctricas o fábricas, donde tengo techos muy altos, la detección a mediana altura va a hacer que el humo
esté todavía muy diluido como para generar la suficiente oscuración para detectar por ejemplo, que una barrera produzca la detección, y cuando ya está arriba, donde el humo se concentra y se produce la oscuración adecuada, en cambio va a tomar mucho tiempo. Y por otro lado, se puede producir el fenómeno que vamos a ver más adelante de capas de inversión, o el fenómeno también llamado estratificación, donde la misma temperatura ambiental no permite que el humo llegue hasta donde se encuentra el detector. ¿Dónde se ubica Aviotec? Básicamente, Aviotec está diseñada para dar alerta extremadamente temprana. Es decir, que la detección de Aviotec tiene que ser en pocos segundos. Está diseñada para lugares donde yo tengo que lograr detección en pocos segundos. Entonces, Aviotec está ubicado por aquí. Aquí ustedes tienen la línea de tiempo, la línea de la densidad de humo o la cantidad de temperatura, y Aviotec se encuentra aquí. De acuerdo a pruebas hechas por nosotros en nuestro laboratorio y además pruebas hechas por laboratorios independientes en Europa, se ha encontrado que Aviotec se encuentra incluso en una posición mucho más rápida que los sensores de aspiración o que los sensores de flama V y R. Entonces, Aviotec está diseñada para dar una detección extremadamente temprana. ¿Cómo funciona Video Fire Detection? Básicamente, Video Fire Detection es un dispositivo en base a una cámara de video. Se produce un evento de fuego, sea fuego o una columna de humo. Esa escena es analizada por el procesador que se encuentra dentro de la cámara, que en este caso es una cámara Aviotec Starlight 8000. Los algoritmos inteligentes que se encuentran dentro del procesador de la cámara realizan el análisis píxel de la escena antes de que la escena se encuentre comprimida, es decir, que se hace el análisis sobre el video puro, y luego el algoritmo produce una alarma, y esa metadata de la alarma se puede transmitir a un sistema de video, sea el Bosch Video Management System o sea un software de terceros, o a través de la salida de relé de contacto seco en el dispositivo se puede conectar a un panel de detección de incendios puro. Básicamente, ¿qué tipos de eventos son los que puede detectar Aviotec? Aviotec puede detectar llama directa, es decir, que detecta llama abierta y humo en movimiento, una columna de humo, como ustedes pueden ver aquí, en movimiento. Aviotec, como es un dispositivo puramente visual, puramente óptico, no puede detectar ni temperatura, ni rayos IRV, porque no están en el espectro visible, y tampoco puede detectar los gases de combustión, en este caso el CO o el CO2, porque esos gases son invisibles. Entonces, aquí ustedes pueden notar que la detección fue extremadamente rápida, y acá en la columna de humo también pueden notar aquí que ya Aviotec marcó el evento y lo usó en muy pocos segundos. Básicamente, ¿cómo Aviotec detecta la llama o el humo? Básicamente, para la detección de la llama se basa en un modelo físico. Lo que hizo nuestro departamento de desarrollo fue estudiar las condiciones del fuego y de la propagación del humo en muchos incendios reales, en pruebas reales, y en base a horas y horas y horas, casi años en desarrollo, se encontró que básicamente en un incendio real, todas las llamas, excepto en un incendio que sea tipo jet fire, que sea un incendio de gas comprimido, en las situaciones normales, la llama está formada tiene tres puntos comunes. Primero, la forma, la llama siempre va a tener una forma de cono invertido, la base de la llama siempre va a ser mucho más ancha que la punta. Incluso cuando uno estudia la propagación del fuego, la forma de la llama, como les decía, se conoce como cono invertido. El color de la llama, o al menos del núcleo, siempre va a estar en un rango entre amarillo, naranja y rojo, así sea producida por
químicos que hacen que la llama sea por ahí azul o verde. Siempre el núcleo va a estar en el rango entre el amarillo, rojo y naranja. Y además la llama real siempre va a tener un parpadeo, lo que en inglés se llama flickering. La llama no se comporta como, por ejemplo, si ustedes encienden un cipo, que la llama es casi que ideal, o sea, que es una llama que no parpadea, que no se mueve, o como una vela, por ejemplo. Ese tipo de llama ideal no es como se comporta el fuego en una situación real. Entonces, por esas tres principales características del modelo físico de la llama, el algoritmo logra la detección. En el caso del humo, lo mismo. El humo tiene un comportamiento específico. Como el humo es aire caliente, básicamente, que va transportando partículas hacia la parte superior, el humo siempre se va a comportar como un objeto translúcido que se mueve en dirección hacia arriba o hacia los costados, pero siempre va a tener dirección de abajo hacia arriba, porque como saben, el aire caliente tiende a subir y el aire frío tiende a bajar. Entonces, el humo siempre se va a comportar como un objeto translúcido que se mueve en dirección hacia arriba o superior. Además, el humo en etapa incipiente, cuando el incendio recién está iniciando, se mueve a una velocidad ya en una dirección constante. Entonces, si ustedes tienen un objeto translúcido de dirección y velocidad constante y que tiene un movimiento particular, el humo siempre tiene un movimiento particular por ser aire en movimiento, tiene una mecánica de fluido, porque al final es un fluido en movimiento. Entonces, el modelo físico de humo se estudió y en base a eso el algoritmo funciona. Entonces, ¿cuál es el tiempo que Aviotec hace la detección? El tiempo mínimo para la detección de la llama son 12 segundos, que son 4 segundos de detección más 8 segundos de verificación, y en el caso del humo son 19 segundos, 4 segundos de detección y 15 segundos de verificación para evitar falsas alarmas. Entonces recuerden, en llama 12 segundos, en humo 19 segundos. El tiempo de verificación, ustedes al momento de la configuración, y eso lo vamos a ver más adelante, también lo pueden modificar para evitar falsas alarmas. En aplicaciones, por ejemplo, donde tienen procesos industriales que hacen emisión de vapor de agua, por ejemplo, o si yo tengo los hornos que secan madera, donde si yo abro el horno voy a tener un brillo de llama en el interior. Entonces, para evitar falsas alarmas, yo puedo aumentar o disminuir ese tiempo de verificación, lo cual va a hacer que el algoritmo se comporte de forma diferente. Además, también para el modelo físico de llama se utiliza otro elemento que se conoce como el rango de iluminancia o el rango de iluminación, que básicamente es la diferencia de iluminación entre los píxeles que se encuentran en la llama versus lo que se encuentra alrededor, porque siempre una llama va a ser un punto brillante en relación a todo lo que está alrededor. Y en el caso del humo, el algoritmo es capaz de distinguir entre humo o objetos translúcidos, como por ejemplo vapor de agua o humo en movimiento, de objetos sólidos que también se mueven en dirección constante y velocidad constante. Eso para básicamente evitar falsas alarmas.
Entonces, ahí ustedes pudieron ver en la animación un poco cómo es el comportamiento de Aviotec y cómo hace la detección, lo mismo que les explicaba antes. La idea básicamente es que ustedes puedan ver que la solución de Aviotec es distinta a soluciones de la competencia porque la detección se hace directamente en el dispositivo. No se necesita ningún tipo de software, ningún tipo de una plataforma especial o servidores adicionales para la detección de llama y humo. Otro punto importante es que la detección se hace sobre la imagen real. No se usa comparación de la imagen versus otro tipo de imágenes de incendios. Se hace como funcionan algoritmos de la competencia. En el caso de Aviotec, la detección se realiza, el algoritmo lo que hace es analizar la escena en tiempo real, píxel a píxel. Ahí es donde radica la diferencia entre soluciones de detección de llama y humo por video que ustedes han visto en el pasado. ¿Cuáles son las bases tecnológicas y los puntos que ustedes deben tomar en cuenta al momento de diseñar una solución de Aviotec? Pues primero, el tema óptico. Entonces, estamos hablando de una cámara al final de cuentas, aunque como les decía, es un dispositivo diseñado para la detección de llama y humo. Se puede usar como un detector. Ya hay normativa que apoya eso. Básicamente, la UL 268 anexo B habla de los tests que se pueden hacer o que se deben hacer para certificar una solución de detección de humo por video, y la NFPA 72-2016 ya en el capítulo donde habla de detección y dispositivos de inicialización ya tiene una sección en que da las recomendaciones para la instalación de dispositivos de Video Fire Detection. En el caso europeo, como ustedes saben, Bosch es una marca europea, ya VDS, que viene a ser como la versión de UL, pero para Alemania, está certificando, escribió ya el estándar y ya Aviotec recibió su certificación, y la ISO 7240, que es la norma madre de las normas de detección de incendios, ya también tiene un grupo consultivo que está desarrollando el capítulo de Video Fire Detection, que es el ISO 7240 sección 29. Como les decía, en el caso de la óptica, al ser una cámara, ustedes deben tomar en cuenta el tamaño de la llama o el tamaño de la columna de humo. Mientras más cerca se encuentre, más pequeño va a tener que ser para la detección. Aviotec puede detectar llamas de hasta 30 centímetros de diámetro y columnas de humo de hasta desde 50 centímetros de diámetro. O sea, como pueden notar, son condiciones pequeñas. Por eso es que la detección es extremadamente rápida. Pero no es lo mismo que yo haga una detección de una llama de 30 centímetros casi que al pie de la cámara, que la misma llama de 50 centímetros de diámetro en la parte posterior a 40-50 metros del dispositivo. Obviamente, para que la llama aquí cerca tenga este tamaño y la de acá sea similar, la de acá probablemente no va a ser de 50 centímetros, sino de 1 metro, 1 metro y medio. Entonces, si yo necesito detectar llamas pequeñitas en esta parte de la escena y en esta parte de la escena, muy probablemente tenga que usar dos cámaras o modificar la posición de mi cámara. Básicamente, el ancho mínimo, estamos hablando de píxeles, aquí ustedes tienen una imagen, esta es una imagen en alta definición, entonces tengo una cantidad fija de píxeles en horizontal y una cantidad fija de píxeles en vertical. El ancho mínimo en píxeles en horizontal que Aviotec puede detectar en llama y humo es del 1.5% del total de la escena. Entonces, si yo tengo aquí en esta escena, tengo la cantidad de píxeles fija y estoy viendo una escena que más o menos tiene 10 metros de ancho, la detección que Aviotec va a poder realizar es del 1.5% de eso. Entonces, eso me sirve para poder hacer el diseño y hacer la medición de cuál va a ser el ángulo de visión y la distancia a la que voy a poder detectar la llama que necesito para el proyecto adecuado.
Otro punto que tienen que tomar en cuenta para el momento de el diseño de una solución de Aviotec es la tecnología, la iluminación, porque como les decía, y más adelante también van a ver por qué, al ser una imagen, hacer una detección puramente óptica, puramente visual, la diferencia entre luz y sombra en una escena puede causar probablemente que no se realice la detección adecuada o que se produzca una falsa alarma. En el caso de Aviotec, la iluminación mínima requerida para la detección es de 7 lux. En el caso de la competencia, las marcas más conocidas en el mercado están en el rango entre los 15 y 50 lux. Entonces, como ven, la solución de Aviotec es mucho más flexible para diferentes tipos de proyectos. Eh, para la detección de humo, y esta es una prueba real que se hizo en el laboratorio de Bosch, se ha hecho muchas veces, teníamos dentro del laboratorio, como ustedes pueden notar aquí, total oscuridad. 0.6 lux fue lo que se midió con un luxómetro. En la visión en el interior, al ser una cámara Starlight, no importa que yo tenga 0.6 lux, la cámara me va a intentar dar una imagen a color. Entonces, ustedes pueden notar que bajo esa condición de luz, yo tengo una columna de humo y esa columna de humo, bajo ciertas condiciones, es detectable. Pero no en todas las condiciones es detectable. Entonces, yo para poder garantizar el 100% de detección, porque estamos hablando de una solución de salvamento de vidas, debo garantizar que haya al menos 7 lux. Cuando tengo una llama, déjenme mostrarles algo, déjenme ver si lo tengo aquí. Cuando yo tengo una llama, en cambio se produce este fenómeno que ustedes pueden notar aquí. En el caso del humo, si yo tengo un lux, muy probablemente la estructura del humo se va a notar bastante bien y como les decía, hacer una cámara Starlight, cuando yo tengo a 0.6 lux o tengo un lux o tengo 0.01 lux, igual la cámara me va a permitir tener una imagen de buena calidad a color. Entonces yo voy a ver una estructura de humo que va a ser detectable. Pero en el caso de la llama, si yo tengo la escena muy oscura, el punto donde se encuentra la llama va a ser extremadamente brillante. Entonces, lo que va a pasar es que se va a dar un efecto de saturación y por esa saturación lo que la cámara va a ver, igual que un ojo humano, es un punto brillante. El parpadeo, el flickering de la llama no se va a ver, no se va a notar. Entonces, por esta razón, yo debo garantizar mínimo los 7 lux. Entonces, ahora volviendo a donde estábamos. Otra ventaja que tiene Aviotec es que no solamente, como ustedes saben, quienes han trabajado con video Bosch, nuestras cámaras de video tienen la posibilidad de hacer análisis de video inteligente en el borde. Tienen un procesador que realiza algoritmos de análisis de video inteligente. Las cámaras de Bosch tienen 16 algoritmos precargados en su procesador, de los cuales se pueden hacer correr en forma concurrente hasta 8. Entonces, ustedes pueden tener los dos algoritmos de detección de llama y humo más 8 algoritmos de detección de video. Entonces, ustedes tienen una solución que está diseñada para detección de humo y llama, para salvamento de vidas, pero que además se puede usar como apoyo a la parte de videovigilancia porque puede realizar los algoritmos de IVA, por ejemplo, objeto olvidado, objeto recordado, cruce de línea, objeto entrando a un campo, objeto saliendo de campo, contravía, merodeo, todos los algoritmos de análisis de video inteligente que Bosch puede hacer en sus cámaras, Aviotec también los puede hacer. Entonces, eso también ayuda con la reducción de costos porque yo puedo tener una solución híbrida combinando cámaras de surveillance normales más Aviotec para tener una solución extremadamente poderosa. Para la detección de humo debo garantizar algunos requisitos básicos o debo considerar algunos factores. El primero es el tipo de humo y ya les voy a explicar a qué me refiero con tipo de humo.
luego la densidad o el porcentaje de oscuración en la escena y la influencia del viento o de los cambios de aire dentro del lugar en el que se va a realizar la detección. Entonces, primero, el tipo de humo. Aviotec, como les decía al principio, está diseñada para la detección de humo en movimiento. Es decir, que Aviotec no está diseñada para detectar humo que está en suspensión. O sea, este colchón de humo que ustedes ven en la parte superior no puede ser detectado. Aviotec solamente puede detectar humo que se encuentra en movimiento. Porque, por ejemplo, si yo tengo una aplicación en un lugar donde se procesa atún, donde se congela camarón, o tengo algún proceso en un cuarto frío, y la misma condensación de la humedad en el aire hace que el ambiente tenga agua o gotas de agua o vapor de agua en suspensión flotando por el ambiente, eso muy probablemente va a causar una falsa alarma. Entonces, para evitar ese tipo de falsa alarma, se decidió que Aviotec solamente detecte humo en movimiento y no humo en suspensión. En la densidad, como les decía, aquí ustedes ven una comparación, humo a 10%, humo a 30%, a 45% y a 96%. Entonces ustedes pueden notar la cantidad de luz que cada columna de humo deja pasar. Mientras menos opacidad, mientras menos denso, más cantidad de humo deja pasar. Aviotec está diseñado para detectar aquí, en 30% en adelante. Entonces, como ustedes pueden notar, una columna con una oscuración del 30% es una columna extremadamente translúcida, o sea, es humo que está en una etapa muy incipiente. Las soluciones de la competencia están diseñadas para detectar cerca de entre el 55 y el 85. Entonces, nuevamente, Aviotec es una solución mucho más flexible y mucho más eficiente que las soluciones de la competencia. También las condiciones del viento o del el movimiento del aire en el ambiente, Aviotec está diseñado a partir del firmware 6.4, que es el que está actualmente disponible en nuestras cámaras. Aviotec puede detectar humo en movimiento en cualquier dirección que sea hacia arriba o hacia los costados. Se puede detectar humo en esta dirección o en esta o en esta, cualquier dirección de humo que se mueva en ese patrón. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero el humo no se mueve hacia abajo. El humo nunca se va a mover hacia abajo porque el aire caliente tiende a subir, no tiende a bajar. Y en eso tienen razón. Pero puede darse el caso de que puede darse el efecto que por la posición de la cámara y por la perspectiva de la escena, aunque el viento, el humo, perdón, se está moviendo hacia arriba, por la perspectiva se vea que se está moviendo en esta dirección. Entonces, en esas direcciones, el algoritmo no puede detectar la columna de humo. Tienen que tener cuidado al momento de diseñar, garantizar que la perspectiva haga que el humo se vea en cualquiera de las direcciones que ustedes pueden notar aquí. También, como ya les había mencionado, deben tomar en cuenta la iluminación. Entonces, ahora se habla mucho del tema del rango dinámico extendido, del rango dinámico del rango dinámico alto, que es un concepto que para quienes saben de video no es nuevo. En el caso de Aviotec, Aviotec es una cámara que tiene rango dinámico extendido de 75 decibeles, pero como recomendación da mejores resultados cuando la diferencia entre la parte más oscura de la escena y la parte más clara de la escena está en un factor de 5. Esto no quiere decir que si yo tengo un factor de más no se va a realizar la detección. Pero, por ejemplo, si ustedes ven aquí donde están estas ventanas, si yo tengo una columna de humo de 30% oscuración que se está moviendo por aquí, por la cantidad de luz que yo tengo en esta zona, muy probablemente no va a ser visible hasta que sea lo suficientemente densa. Entonces, para evitar eso, es mejor tomar en cuenta la iluminación al momento del diseño. Como ya les había mostrado, el rango de iluminación mínimo para poder realizar la detección es 7 lux. Eso no significa que a menos de 7 lux se pueda hacer la detección, pero como les decía,
al ser una solución para salvamento de vidas, es necesario seguir las recomendaciones del fabricante para poder garantizar la detección 100%, porque no estamos hablando de, por ejemplo, un sistema de videovigilancia en el que si se produce una pérdida, es una pérdida material, es algo que yo no necesito detectarlo en el momento. Si yo lo tengo grabado, me sirve. En el caso de la detección de humo y llama, estamos hablando de alerta temprana para salvamento de vidas. Entonces deben tener en cuenta eso al momento de hacer sus diseños. Si yo tengo, por ejemplo, una escena de 200 lux que sobrepasa por largo el mínimo requerido, entonces ustedes van a ver que se va a ver muy buena estructura del humo y la llama y su parpadeo se van a ver de forma muy eficiente. Entonces deben tener en cuenta, recuerden, el mínimo 7 lux. También, como en cualquier diseño de video, ustedes deben tener en cuenta las condiciones de el color y la iluminación de fondo. Al momento de ahora, el algoritmo en la versión de firmware 6.4 incluyó ciertas mejoras para que si yo tengo esta condición, como ustedes ven aquí, bueno, aquí la llama se nota perfecto porque el color de fondo es distinto, pero acá el color de fondo es muy parecido al color de la llama. Entonces, hay soluciones de la competencia que esto, por ejemplo, no lo podrían detectar. Ahora, el algoritmo 6.4 puede detectar llama en esta condición. Pero igual es importante que ustedes tengan en cuenta el color de fondo al momento de su diseño, especialmente para la detección de humo. Entonces, aquí ustedes pueden ver, aquí se nota el humo claramente, en esta situación no se ve para nada la columna de humo. Entonces, deben tener cuidado al momento de el diseño de su sistema. Si yo tengo una condición como esta, lo que puedo hacer es cambiar la posición de la cámara, moverla un poco hacia la derecha, un poco hacia la izquierda, para darle una mejor visión del punto en el que quiero realizar la detección. Como les había mencionado también, el ángulo de visión es importante. Deben tener en cuenta que si yo tengo la cámara muy arriba y quiero detectar algo en una escena parecida a esta, en esta escena en particular, como la llama se ve desde arriba, el parpadeo de la llama y la forma de la llama no se notan claramente. Entonces, muy probablemente no voy a tener una detección adecuada. Entonces, deben tener en cuenta ese, ese efecto al momento de hacer su diseño. La recomendación es que el ángulo de, eh, de inclinación de la cámara hacia la escena no debe sobrepasar los 45 grados. Hablemos un poco de tips de diseño y aplicación. Primero, para mencionarles algunas cosas importantes, Aviotec está diseñada para el momento solamente para uso en interiores. Aviotec no está diseñada para, por ejemplo, detección de incendios forestales. Para eso existen otro tipo de tecnologías. Aviotec está diseñada para uso en interiores. Debe tener en cuenta la dirección y la velocidad del viento o del intercambio de aire al interior del lugar para el diseño. Eviten tener iluminación directa, porque para poder realizar la detección de llama en condiciones de 7 lux, al momento de yo tener 7 lux, si yo tengo el backlight compensation activado en la cámara, muy probablemente la cámara lo que va a hacer es bloquear ese backlight y no se va a notar el flickering de la llama. Entonces el backlight compensation viene desactivado en las cámaras de Aviotec. Entonces tengan cuidado con eso al momento de hacer su diseño. La iluminación mínima es de 7 lux, como ya les había mencionado. Consideren el efecto de color, iluminación de fondo al momento de hacer el diseño. Deben tratar de instalar Aviotec en un ángulo lo menos pronunciado posible para evitar que se pierda el parpadeo y la forma de la llama. Y como es una solución para detección de incendios, como ustedes saben, la NFPA 72 exige
que yo debo garantizar el 100% de cobertura de las áreas. Entonces debo instalar y planificar mi sistema Aviotec para evitar los puntos ciegos y garantizar el 100% de detección en el área a proteger. Hablando de diseño, básicamente cómo yo puedo diseñar un sistema de Aviotec, existe una herramienta que ustedes la pueden descargar de nuestra página web. Esta herramienta tiene dos partes. Tiene una parte sencilla, una parte, digamos, para una consideración rápida y una parte más ya, digamos, compleja, donde yo puedo hacer un diseño mucho más detallado. Entonces, hablemos un poco primero de la primera parte. Pero antes de empezar esto, acabo de ver una pregunta. Me preguntaban si es que si el ángulo es muy pronunciado, la detección va a sobrepasar los 12 segundos. Básicamente puede ser que sí, pero como les había mostrado en la imagen, si el ángulo es muy pronunciado, yo aquí no puedo ver la forma de la llama, o sea, el cono invertido no se ve, y en esta escena en particular el parpadeo de la cámara no se no, de la flama, perdón, de la llama, no se nota. Entonces, muy probablemente para que el algoritmo pueda reconocer esto como un punto de llama, va a pasar mucho tiempo o no lo va a detectar. Entonces, como les decía, el ángulo de inclinación, la recomendación es que no sobrepase los 45 grados. Gracias a ti, Leandro. Como les decía, tenemos, la herramienta tiene dos partes. Entonces, tenemos primero la parte principal o la parte sencilla en la que yo simplemente le digo a la herramienta a qué altura voy a montar la cámara, cuál va a ser el ángulo de apertura del lente. Este es un lente de 4 a 9 milímetros y la recomendación es que la detección de Aviotec se realice entre 45 y 105 grados de apertura del lente. Como les decía, el kit de Aviotec viene con un lente ya puesto en la cámara, que es un lente HD de 4 a 9 milímetros. Entonces yo le digo a la herramienta a qué altura voy a montar la cámara, selecciono el tipo de medida, si quiero que sea métrica o quiero que sea americana, en pulgadas y pies o en metros y centímetros, le digo el ángulo de apertura del lente, defino cuál va a ser el ancho mínimo de la llama y el humo que quiero detectar, y en base a eso, él me va a dar cuál es la distancia máxima a la que yo voy a poder detectar una llama de este tamaño. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo en particular, si yo digo que tengo una cámara montada a 5 metros con un lente abierto a 45 grados y quiero detectar una llama de 30 centímetros de diámetro o de 50 centímetros de diámetro la columna de humo, la herramienta me dice que la distancia mínima a la que yo voy a poder detectar es de 8 metros y la distancia máxima es de 35 metros. Si yo varío la altura o varío el ángulo el tamaño de la llama y el humo que quiero detectar, eso va a variar estas cantidades. Si ustedes quieren ver ya el diseño de una forma más visual, tenemos la segunda parte de la herramienta en la que yo ya tengo un área definida a proteger que puede ser de hasta 100 por 100 metros y yo ahí coloco el dispositivo, la cámara y la herramienta me va a mostrar en un mapa de colores cuáles son las áreas de cobertura de la cámara. Entonces, ustedes aquí pueden ver que tengo varias partes. La primera que ustedes pueden notar es estas ventanas de aquí. En estas ventanas yo tengo en constante el largo y ancho de la escena del lugar a proteger, que como les decía puede ser de hasta 100 por 100 metros. Yo esto obviamente lo puedo reducir. Y luego tengo esta ventana de acá, donde yo le doy a la herramienta las características de de dónde quiero que esté montada y hacia dónde quiero que vea y a qué altura
y con qué apertura de lente. Entonces, para verla más cerca, la ventana donde yo defino la herramienta se ve así. Entonces aquí ustedes pueden ver cámara 1, la herramienta puede colocar en la zona hasta 16 cámaras, 8, y si yo le doy clic aquí en el más, me va a dar 8 más. Entonces yo le digo, ¿la cámara ha sido planeada, sí o no? Si yo le digo sí, automáticamente va a aparecer un cuadrito rojo con el número de la cámara que estoy seleccionando. Y yo luego simplemente defino la posición y va a aparecer en la posición que yo la definí. Entonces le digo, ¿fue planeada? Sí. Entonces aparece el cuadrito rojo que les acabo de mencionar. La posición, a esta posición largo y ancho se refiere a la posición que ustedes ven aquí. Entonces aquí tengo de 1 hasta el número que yo definí, acá también de 1 hasta la posición que yo definí. Y por ejemplo, si yo aquí le digo que quiero que esté en la posición 2020, ustedes van a ver aquí 2020 y el cuadrito rojo va a aparecer donde está el 2020, por aquí. Por ejemplo, la número 2 coloqué que esté en la posición 9939, entonces aparece aquí. Esta es la posición 99 de largo, de ancho y 39 de largo, entonces aparece aquí. Si yo muevo este largo y ancho, el cuadrito rojo que marca la posición de la cámara se va a mover a lo largo del área a proteger. Luego defino el ángulo de apertura del lente. Como les decía, puede ir de 45 a 105 grados. Eso lo defino al momento de hacer el diseño. El alto de montaje lo defino aquí también. Como les decía, puede estar montado a la altura que ustedes necesiten, pero tratar de evitar que la escena a proteger el ángulo sea muy pronunciado para evitar el efecto que ya les mencioné hace un momento. Y luego tengo que decirle a la herramienta hacia dónde la cámara tiene que ver. Entonces uso estas referencias o estas flechas de referencia, estos vectores de referencia. Entonces si yo le digo en esta posición, aquí le digo 45, entonces quiere decir que va a mirar hacia acá. Si le digo menos 45 va a mirar hacia acá, si le digo 135 va a mirar hacia y así. Entonces, por ejemplo, el que está en la posición 00, mira hacia la referencia 45, entonces ¿hacia dónde mira? Hacia abajo, hacia allá. La de acá, que está en el otro costado, tiene la referencia de menos 125, entonces está mirando hacia arriba. Si yo coloco una aquí en la posición 0,99,0, por ejemplo, para que vea hacia abajo tengo que decirle que vea a menos 45. Y así lo voy colocando. Entonces ya una vez que yo he definido todas esos parámetros, ustedes van a ver en este cuadro de aquí el mapa de colores de cuál es el área de cobertura del dispositivo, que corresponde a estos colores que ustedes ven aquí. Si es llama, son estos colores, y si es humo, son estos. Aquí ustedes pueden notar que en la escena o en la pantalla hay unos numeritos. Esos numeritos corresponden al tamaño mínimo de llama detectable en centímetros en ese punto del lugar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una bodega que mide 100 metros por 100 metros y coloqué 2 cámaras de Aviotec en estos parámetros, yo voy a tener la detección efectiva en las zonas amarillas y en el centro voy a poder detectar también llamas, pero van a ser llamas que van a tener un tamaño mínimo de 115 centímetros. Entonces puede ser que en una bodega eso sea aceptable, porque estoy almacenando, no sé, varillas de hierro, pero puede ser que si estoy almacenando lubricantes, ese tamaño de llama eh, no sea aceptable. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tengo que hacer es aumentar la cantidad de cámaras o variar la apertura del lente o la altura de montaje para lograr que este cono amarillo se haga más grande.
una vez que ustedes han colocado sus dispositivos y han definido los parámetros, como les decía, ustedes van a ver sobre el lugar a proteger el mapa de colores de cuáles van a ser las áreas de cobertura de los dispositivos que han colocado. Eso tiene que ver un poco con la parte de diseño. Ahora vamos a hablar de dónde yo uso Aviotec, dónde yo puedo aplicar esta solución, porque no voy a aplicar esta solución en una oficina, por ejemplo, para reemplazar detectores puntuales. No tiene sentido, no es eficiente y no es costo efectivo. Pero sí la puedo usar en lugares donde yo necesito que la detección sea muy rápida, obviamente que sea directamente en la fuente, o sea que yo no tenga que esperar que el humo viaje físicamente hasta donde está el detector, y donde por el lugar en el que estoy almacenando o por la cantidad de gente que se encuentra, debo tratar de reducir el tiempo y los daños al mínimo. Básicamente Aviotec está diseñada para usarse en lugares donde tengo techos muy altos o donde tengo la combinación de techos muy altos con lugares donde hay mucho vapor, mucho polvo, mucha suciedad, y ya más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces, básicamente, ¿cuál es la intención de Aviotec? Aviotec necesita que simplemente se genere la columna de humo o se genere la llama y la detección se va a realizar en segundos. Para que yo pueda tener detección con cualquier tipo de detector de humo de los normales, tengo que esperar hasta que el humo llegue a donde se encuentra el detector. Entonces, donde tengo techos muy altos, 8 metros, 10 metros, 12 metros, 15 metros, 20 metros, hablemos de bodegas, hablemos de aeropuertos, salas de embarque en aeropuertos, atrios en hoteles, teatros, iglesias, lugares donde se recicla, donde se hace reciclaje, fábricas de textiles, hangares, cualquier sitio donde tengo techos muy altos, Aviotec ya se vuelve una solución viable y costo efectiva. Cuando yo tengo el fenómeno de, como les decía, de estratificación o de las capas de inversión, también ahí Aviotec es la solución más adecuada porque como se hace la detección en la fuente, o sea, se hace la detección al momento que se genera el fenómeno, entonces voy a tener una alerta temprana. En el caso de una bodega, por ejemplo, en un lugar muy caliente, o sea, yo soy ecuatoriano, en Guayaquil, mediodía, 34 grados, muy probablemente el calor va a hacer que el aire caliente en el techo forme un colchón que no va a permitir que el humo alcance a llegar hasta donde se encuentra el detector. Entonces, ese fenómeno de estratificación o de capas de inversión va a hacer que la detección se demore mucho tiempo, porque hasta que el humo esté lo suficientemente caliente para romper la capa térmica, para romper ese colchón de aire, muy probablemente lo que está abajo tuvo que quemarse en una gran cantidad. Entonces aquí ustedes pueden ver un ejemplo en una aplicación real. Ustedes pueden notar que no se ve, pero por aquí arriba hay un detector, hay una barrera, se genera la columna de humo, Aviotec ya me dio alarma, pero el humo nunca alcanza a llegar hacia arriba, se empieza a quedar por aquí. Nunca, noten que nunca alcanza a llegar. Obviamente es una prueba muy chiquitita, pero ustedes pueden ver aquí, ya Aviotec me dio la detección, pero para que esta barrera que está aquí arriba se active, va a pasar mucho tiempo, o todo esto que está aquí alrededor se tuvo que quemar. Noten que el humo no alcanza a llegar hasta arriba. Entonces, sitios donde se recomienda el uso de Aviotec, por ejemplo, algunos verticales, almacenamiento, bodegas, fábricas, aeropuertos, en los terminales de aeropuertos, en los hangares. Básicamente, ¿cuál es la motivación para usar en este tipo de aplicaciones? Primero, que en un hangar, por ejemplo, el riesgo de incendio es alto, porque tengo un avión que tiene combustible aeronáutico almacenado en las salas, tengo elementos de mantenimiento,
todo lo que hay dentro del hangar podría ser potencialmente peligroso. Entonces, para ese tipo de aplicación, yo necesito detección rápida, detección extremadamente temprana. Si tengo un terminal de pasajeros, hay mucha gente. Si yo tengo una alarma de incendio, puedo tener vidas humanas por el pánico, porque la gente no puede evacuar adecuadamente. Si tengo una falsa alarma, también puedo tener pérdida de vidas humanas, la interrupción de negocio. Las pérdidas pueden ser no solamente costosas a nivel económico, sino también de vidas humanas. Entonces, para ese tipo de motivación, Aviotec es una solución viable y altamente efectiva. Si yo tengo detección convencional, ¿cuál es el reto? Primero, el techo es extremadamente alto, entonces la detección se va a demorar. Si es un hangar, por ejemplo, recuerden, esto está abierto a los dos costados, hay humo del exhaust de las turbinas, entonces tengo suciedad, tengo humedad. Entonces, un detector normal probablemente va a requerir mucho mantenimiento, o se va a demorar en activarse, o tengo que estarle cambiando los filtros y esa aspiración, por ejemplo, cada cierto tiempo. Todo eso suma a la eficiencia del sistema. ¿Cuáles son los problemas que yo tengo en una aplicación como esta o en un terminal de aeropuertos, por ejemplo? Los tiempos de detección son extremadamente largos por la altura, las condiciones ambientales son complejas, puedo producir falsas alarmas que pueden causar pérdida de vidas humanas o de pérdidas económicas por interrupción de negocio, tengo grandes objetos en movimiento, tengo muchas personas en movimiento y además tengo cambios en la iluminación por la misma operación y tengo las luces, los beacons, que pueden generar falsas alarmas a soluciones de la competencia. Entonces, en ese tipo de aplicación, Aviotec es la solución perfecta. Entonces, aquí ustedes pueden ver un ejemplo. Aquí van a ver una comparación entre una cámara de Aviotec y una cámara de Video Fire Detection de la competencia. Entonces, noten primero la calidad de la imagen. Aviotec es una cámara 1080p Starlight 8000, da una calidad de imagen espectacular. Acá ustedes ya tuvieron varias falsas alarmas por la pobre calidad de imagen. Aquí ya ustedes tienen una alarma, aquí no hay fuego, lo que hay es simplemente el reflejo y el movimiento de la gente. Y de acá ustedes no tienen ninguna falsa alarma porque la escena es extremadamente de muy buena calidad. En el caso de metros, trenes, transporte, túneles, túneles de vehículos, también tengo los mismos problemas, techos muy altos, condiciones ambientales complejas, mucho polvo, mucha suciedad. En el caso de que yo use, por ejemplo, en un túnel, uso alambre, el cable sensor. Cable sensor es una solución viable, pero tiene algunos problemas. El tema del mantenimiento es costoso y tiene que hacerse de forma regular. En el caso de Aviotec, simplemente el único mantenimiento que tengo que darle es, si la cámara está en un housing, yo simplemente voy, limpio la ventana del housing y ya está. Ese es todo el mantenimiento que le tengo que dar. Aquí ustedes también pueden ver esta es una prueba real que se realizó en un túnel y ustedes van a ver la velocidad. Aquí tengan en cuenta de que la detección se hizo solamente de llama, no se realizó detección de humo, por eso ustedes no van a ver marcaje de alarma en la parte de humo, aunque ustedes ven que el algoritmo ya marcó el objeto, pero no me va a dar alarma porque la parte de llama la parte de humo está deshabilitada. Entonces yo solamente detecto la llama y noten lo rápido que se da la detección. Entonces aquí ya detecté esta llamita que está aquí abajo, ya detecté la llama acá y luego van a ver que también se detecta la llama del lado de acá y ya se realizó la detección. Entonces el sistema de operación del túnel ya se activó porque ya tengo verificación de una alarma real y simplemente ya
el plan de acción, el plan de contingencia del túnel puede empezar a funcionar. Entonces aquí ustedes ven que tengo marcadas las alarmas y lo hizo extremadamente rápido. Entonces, esta es una aplicación real en un túnel en Australia. Para ya concluir, les voy a hacer un corto sumario de de las aplicaciones y les quería mostrar algunos ejemplos reales que, bueno, estas diapositivas están en inglés porque las recibí ayer, no tuve tiempo de traducirlas, pero básicamente algunas aplicaciones reales donde ya se ha instalado o se ha diseñado Aviotec y está en proceso de instalación. Una es en una de nuestras plantas propias. Esta es una planta donde se almacenan electrónicos para la industria automotriz. Entonces, aquí si se produce un incendio, por más pequeño que sea, las pérdidas económicas por el tipo de almacenamiento, por el tipo de productos son extremadamente costosas. En este tipo de aplicación, aunque los techos no son tan altos, el área a protegerse, si tiene muchas condiciones de iluminación complejas, aquí en esta aplicación en particular tenemos 13 cámaras instaladas. Tenemos otra aplicación en una fábrica donde donde se procesa pollo. Entonces aquí ustedes pueden ver, están los pollos almacenados. Bueno, en este caso no son pollos, son pavos, pero bueno, el mismo efecto. Entonces, como pueden notar, tengo muchísima suciedad, mucho polvo en el ambiente. Aquí no puedo poner ningún tipo de detección. Si pongo aspiración si pongo aspiración, tengo que estar cambiando los filtros cada mes, cada 2 meses, tengo que hacerle mucho mantenimiento. Si pongo detección por temperatura, se va a demorar mucho en activarse. Y si yo tengo un incendio en esta área, la pérdida en animales vivos va a ser no solamente inhumana, sino que además costosa. Entonces, para esta área en particular, se usaron 4 cámaras y se protege el 100% del área. Entonces ustedes pueden ver también que no solamente la solución es más eficiente, sino que reduzco costos. Imagínense si en un galpón de este tamaño yo tenía que instalar detección, por ejemplo, de cable sensor o aspiración. Es mucho el costo de mano de obra, hora hombre, hubiese tenido que limpiar el área para poder meter los andamios, para poder hacer la instalación del cableado y de las tuberías y las perforaciones. Simplemente lo que hice fue montar 4 cámaras y se acabó el problema. Entonces, no solamente es una solución muy eficiente para salvamento de vidas, sino además es costo efectiva en este tipo de aplicación. Otra aplicación es en los warehouses de Lufthansa en el aeropuerto de Frankfurt. En este momento cuando se hizo la presentación estaba abierta, esto ya nos lo ganamos, ya está en instalación. Aquí se van a instalar 25 cámaras para proteger todos los warehouses de Lufthansa en los aeropuertos, en el aeropuerto de Frankfurt. Tenemos otro ejemplo. Este es un ejemplo que a mí personalmente me parece muy interesante, es en una fábrica en una fábrica de harina. En una fábrica de harina, quienes han tenido la oportunidad de visitar fábricas de harina, tenemos el problema de que hay mucha suciedad, hay zonas donde el polvillo de harina, así sea una fábrica muy limpia, con muchos protocolos de limpieza y de seguridad industrial, el polvillo de harina se acumula en la cámara detectora de los sensores. Incluso si es aspiración y si le pongo los filtros y pongo todos los accesorios, igual el polvillo de harina se acumula en el área detectora. Entonces, las falsas alarmas están siempre a la orden del día. Entonces, en este tipo de aplicación, el uso de Aviotec fue muy viable. Se instalaron 7 cámaras como test y la solución completa la vamos a vender en 2018, pero ya tenemos 7 cámaras funcionando en el área más compleja.
Otra cosa importante es que las aseguradoras, por ejemplo, Allianz o AIG, ya están aceptando Abiotech como una solución eficiente para reducir las primas o para acceder a asegurar algún lugar que antes no había sido asegurado. Eso también es un punto que lo pueden tener en cuenta. Otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, estas son de hangares. Tengo un hangar de helicópteros, un hangar de aviones privados. En la fábrica de Airbus en Toulouse también se instalaron ya 10 cámaras, y en un edificio religioso, pero aquí no teníamos la foto todavía, se instalaron 2 cámaras para proteger el área donde están los fieles en esta iglesia en Sarajevo. Entonces, como ven, aplicaciones en aeropuertos, aplicaciones en industria. Tenemos un proyecto que ganamos hace poco muy interesante, que es la empresa Scotts en Estados Unidos. Tiene alrededor de 100, entre fábricas y bodegas, tiene 100 lugares en Estados Unidos, en varios estados, y Scotts es una empresa que se dedica a la fabricación de elementos para jardinería, o sea, abonos, químicos para jardinería, tierra especial para jardinería. Entonces ellos tienen mucha suciedad, tienen muchos problemas, y en base a eso ellos necesitaban una solución que no le dé falsas alarmas. Se hicieron las pruebas, se hicieron testings, y ellos accedieron a colocar Abiotech en todas sus fábricas y bodegas a nivel de Estados Unidos. La primera orden fue de 180 cámaras de un total de 500 para todas las áreas. Acabo de ver una pregunta que se relacionaba al tema de protección civil en México. Actualmente las regulaciones en México están muy de la mano de la NFPA 72, y como les dije al inicio, la NFPA 72 ya tiene un capítulo en la sección que habla sobre dispositivos de inicialización, ya tiene un capítulo en el que da las recomendaciones y permite el uso de detección de llama y humo por video. Entonces ya esto no solamente que es una solución que está en el mercado como un apoyo a un sistema de incendios, sino que ya está regulado y se puede instalar. En la mayoría de países de Latinoamérica, las normas están muy de la mano de la NFPA 72, y como les decía, la NFPA 72 ya prevé este tipo de solución. Otra aplicación a nivel industrial, una fábrica de colchones. Ustedes saben que la espuma es altamente inflamable, entonces una fábrica de colchones fue un proyecto bastante interesante. Se instalaron 34 cámaras, y un proyecto que fue muy sonado en Asia Pacífico es la Casa del Gobierno, el castillo de Bhavan en la India. Es el castillo donde vive el primer ministro de la India. Es la casa, la residencia del primer ministro de la India. Este castillo, esta residencia, es un edificio histórico. Entonces yo aquí no podía llegar a meterle detectores de humo por todo lado porque iba a dañar el carácter histórico del edificio. Es un edificio extremadamente antiguo, y aquí se instalaron 41 unidades, o se van a instalar. Ya se instalaron 21, se van a instalar 41 unidades. Básicamente porque tengo techos muy altos, zonas históricas donde no puedo meter cableado, no puedo meter tubería, no puedo meter detectores normales, porque voy a dañar la estética y puedo dañar el carácter histórico del lugar. Entonces aquí fue la solución perfecta. Entonces, como les decía, Abiotech es una solución que se ajusta a muchas aplicaciones. Entonces, ya para finalizar, Abiotech
para las aplicaciones tienen que pensar que es una solución pensada para cuando no existe otro tipo de solución. Tengo techos muy, muy altos, tengo zonas históricas, tengo mucha suciedad, fábricas de harina, fábricas de textiles, lugares de almacenamiento de cosas que producen alto nivel de polvo, humedad, industria alimenticia, atún, camarón, químicos. Y a nivel de detección, tengan en cuenta que Aviotec no es una cámara. Se puede usar como parte de un sistema de videovigilancia porque sí, es una cámara, pero no tienen que verlo como una cámara, tienen que verlo como un dispositivo de detección de incendios. Está diseñado, está certificado y se puede usar como un dispositivo de detección de incendios. Entonces, es un detector de incendios, puede detectar llama y humo en movimiento, detecta en la fuente, es decir, que el tiempo es extremadamente rápido, es mucho más rápida que la detección convencional, ya está certificada, aplica cuando ninguna otra solución aplica, puede ser un complemento a instalaciones ya existentes en lugares donde yo ya tengo, por ejemplo, bodegas, donde yo ya tengo barreras, pero igual quiero darle más seguridad al lugar. No necesita servidores para los algoritmos. Hay marcas de la competencia que cuando tienen una cámara o dos cámaras o hasta 4 cámaras pueden funcionar standalone, igual que Aviotec, pero a partir de las 4 cámaras ya necesitan un servidor que es extremadamente costoso. En el caso de Aviotec yo puedo meter las que sean, como la detección se hace directamente en el dispositivo, en el procesador del dispositivo, no necesito ningún tipo de servidor externo, y el desempeño de Aviotec básicamente depende del ángulo de apertura del lente, del tamaño mínimo que quiero detectar, la distancia a la que quiero detectar y el tamaño del incendio. Entonces, si ustedes tienen esos conceptos básicos a la mano, pueden diseñar Aviotec de una forma muy eficiente y rápida. Si necesitan ayuda con diseño, todos nuestros ingenieros a nivel Latinoamérica están dispuestos a ayudarlos. En mi equipo particular tengo ingenieros especialistas de fuego en México, en Centroamérica, en Colombia, en Chile, que también ve Argentina y Perú, en Brasil, en Ecuador, en Panamá, que ya les mencioné Centroamérica. Tenemos ingenieros especialistas de incendio en toda la región que los pueden ayudar con el diseño de una solución de Aviotec. Con esto termino por el día de hoy. Les agradezco muchísimo por su atención. Le agradezco a Alexia y a toda la gente de ISTC por darme la oportunidad de presentar en este corto tiempo la solución de Aviotec y espero que podamos vernos en capacitaciones futuras. Muchísimas gracias. Gracias, Iván. Gracias a todos por su participación. Como les comentaba, el día de mañana les estaré enviando la grabación. Si tienen alguna consulta adicional, pueden escribirnos a marketing@istccorp.com y las dudas se las haré llegar a Iván. Gracias a todos nuevamente y feliz día. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.